Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas y en esta clase vamos a hablar sobre la osmolaridad, vamos a aprender a calcular la osmolaridad y además vamos a entender el concepto de ósmosis. Y al final vamos a hacer algunos ejercicios de ósmosis para que puedan aplicar los conocimientos que fuimos aprendiendo. Espero que les sirva. Para empezar a hablar sobre la osmolaridad necesitamos primero entender qué es una solución. Y como se muestra en el video, ahí se mezcla 200 mililitros de agua con 1 gramo de sal. Y se formó una solución. ¿Por qué? Porque una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. En este caso tenemos un soluto y tenemos un solvente. El soluto siempre es el componente que se encuentra en menor proporción en la solución, en este caso nuestro soluto sería la sal, y el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción, en este caso sería el agua. Fíjense que al mezclar soluto y solvente formamos la solución en este caso, y como se observa es una mezcla homogénea porque no hay diferencias de fases dentro de la solución. Algo muy importante con las soluciones es la concentración. La concentración es la cantidad de soluto que tengo en un volumen determinado de la solución. O sea, cuánto soluto tengo, en este caso cuánta sal tengo, en un volumen que yo quiera elegir o que sea el volumen de una unidad específica. Pero por ejemplo, si yo quiero saber cuántos gramos de sal tengo en 50 mililitros de esa solución que yo preparé ahí, es una unidad de concentración. Es la cantidad de sal, los gramos de sal, en 50 mililitros. ¿Está bien? Eso es una unidad de concentración. Es la cantidad de soluto que tengo en un volumen determinado de la solución. ¿Hay unidades definidas? Sí. Por ejemplo, la molaridad. La molaridad es una unidad de concentración que se expresa como los moles de solutos cada 1000 mililitros o 1 litro de la solución. Es lo mismo que yo les acabo de decir, es cantidad de soluto, los moles de soluto es una cantidad de soluto en un volumen determinado, en este caso en 1000 mililitros o 1 litro de la solución. El siguiente paso para hablar de osmolaridad y entender la osmolaridad es entender primero las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades de las soluciones que dependen de la cantidad de partículas de soluto que yo tengo en esa solución. Pero no dependen de la naturaleza del soluto. No importa si yo tengo un soluto o el otro o los dos juntos, no me importa. Lo que me importa en las propiedades coligativas es la concentración de partículas de soluto, sin importarme qué tipo de soluto tengo. ¿Está bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Primero les voy a explicar qué es la presión de vapor. Imagínense que tengo un líquido, ¿sí? Por ejemplo, agua. Acá tengo moléculas de agua en estado líquido, ves que están todas juntitas unas al lado de la otra, metidas en un recipiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Todas estas moléculas se están moviendo todo el tiempo y algunas tienen la capacidad de pasar al estado de vapor. Esas moléculas que pasaron al estado de vapor empiezan a golpear las paredes del recipiente y de esa manera generan fuerza contra las paredes del recipiente. Esa fuerza es lo que se llama presión de vapor. ¿Sí? Es la fuerza que ejercen las moléculas que pasaron al estado de vapor sobre las paredes del recipiente. Ahora, ¿qué pasa con la presión de vapor cuando a esa agua líquida le agregamos solutos? Fíjense que tenemos diferentes solutos, triangulitos, circulitos, podemos poner cuadraditos, no me importa la naturaleza del soluto, puede ser cualquiera, ¿sí? Lo que me importa es la cantidad de partículas que yo tengo. ¿Qué pasa cuando a un líquido, como el agua, le agregamos partículas de soluto? ¿Sí? Lo que va a pasar es que en vez de moverse, en vez de pasar el estado de vapor 4 moléculas de agua, como pasó acá cuando solamente teníamos agua líquida, ahora cuando tenemos agua y soluto, en vez de pasar 4 moléculas van a pasar 2 al estado de vapor. Menos cantidad de moléculas pueden pasar al estado de vapor cuando le ponemos un soluto. ¿Sí? Y eso hace que en vez de tener 4 moléculas golpeando contra las paredes del recipiente, solamente tengo 2. Y es por eso que la presión de vapor disminuye cuando yo le agrego un soluto a una solución, por ejemplo el agua. ¿Sí? Imagínense que ahora a esa agua le agrego más cantidad de soluto. Bueno, va a disminuir todavía más la presión de vapor. Es por eso que la presión de vapor es una propiedad coligativa. Es una propiedad que depende de la concentración de partículas de soluto que yo tenga. Cuanto más soluto le pongo, más disminuye la presión de vapor. Esas son las propiedades coligativas que dependen de la cantidad, de la concentración de soluto, ¿sí?, que yo le pongo a la solución. Ahora, otro ejemplo de una propiedad coligativa es el punto de ebullición.
El punto de ebullición lo que pasa es que aumenta a medida que yo le pongo más cantidad de soluto a la solución. Cuanto más cantidad de soluto le pongo, no me importa qué soluto. Puedo ponerle 80 solutos juntos, triangulitos, circulitos, cuadraditos, lo que sea, pero cuanto más le pongo, más va a aumentar el punto de ebullición. Es como cuando hacemos fideos, ¿sí? Si ponemos agua sola a hervir, agua sola, hierve a 100 grados. Pero si ahora al agua le agregamos sal, ya no hierve a 100 grados. Tarda más en hervir porque la temperatura de ebullición es más alta, aumenta, ¿sí? Cuando yo le pongo un soluto al agua, aumenta el punto de ebullición. Por lo tanto, tarda más en romper el hervor el agua que yo le puse sal, por ejemplo. Pero como le puse sal, le puedo poner azúcar. No importa, porque las propiedades coligativas, como la presión de vapor, el punto de ebullición, no dependen de la naturaleza del soluto, ¿sí? Lo único que importa acá es la concentración de soluto que tiene esa solución. Otra de las propiedades coligativas que vamos a ver es el punto de congelamiento. ¿Qué es el punto de congelamiento? Es la temperatura a la cual una solución se congela. ¿Está bien? Lo que sucede cuando agregamos un soluto en una solución es que disminuye el punto de congelamiento. Pensemos en un ejemplo. Imagínense que ponen agua en una cubetera en el freezer. El agua pura se congela a 0 grados y entonces ahí se hace el cubito de hielo. Ahora, si a esa agua yo le coloco un poquito de sal, o sea, le estoy agregando un soluto, lo que va a pasar es que ya no se va a congelar a 0 grados, se va a congelar a menos 5 grados, por ejemplo. Y si le agrego más sal, se va a congelar a menos 10 grados centígrados. Lo que sucede es que disminuye el punto de congelamiento, disminuye la temperatura en la cual esa solución se congela a medida que yo le agrego más cantidad de soluto. Cuanto más soluto le agregue, más va a disminuir el punto de congelamiento. Y la última propiedad coligativa es la presión osmótica, que voy a hablar de la presión osmótica en la próxima clase. Así que si querés y te gusta la explicación, suscríbete al canal para que te avise cuando suba la clase de presión osmótica. ¿Qué necesito saber para conocer bien las propiedades coligativas? ¿Qué necesito saber para conocer cuánto va a disminuir la presión de vapor, cuánto va a aumentar el punto de ebullición? Lo que necesito saber es la concentración real de partículas de soluto en la solución. Y hasta ahora venimos hablando de una unidad de concentración que es la molaridad. La molaridad son los moles de soluto cada 1000 mililitros o 1 litro de la solución. ¿Cuántos moles tengo yo de un soluto en 1 litro de una solución? ¿Sí? Esa es la molaridad, una unidad de concentración. Y a veces la molaridad nos va a servir para saber la concentración de partículas de soluto en la solución, pero hay veces que no. Vamos a ver un ejemplo de cuando sí nos va a servir. Nos va a servir la molaridad cuando hablemos de un soluto como la glucosa, ¿sí? Yo pongo un mol de glucosa en 1 litro de agua y lo que tengo es un mol de glucosa en 1 litro de agua, ¿sí? Entonces la molaridad va a ser 1 molar. Perfecto, la molaridad ahí es útil. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo no es útil la molaridad? Cuando tengo una sal. Por ejemplo, en este caso, tengo un mol de cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene cloro negativo, un átomo de cloro negativo, unido a un átomo de sodio positivo. Eso es un mol de cloruro de sodio, ¿sí? Tenemos esto, un cloro negativo unido por un enlace iónico a un sodio positivo. Cuando yo coloco esta partícula en agua, ustedes pensarán, bueno, queda como una partícula, igual que pasaba con la glucosa. Yo puse una glucosa y tengo una glucosa en el agua. Pero ¿qué pasa con el cloruro de sodio realmente? Cuando yo coloco el cloruro de sodio en agua, se separan los componentes del cloruro de sodio. Por un lado, me va a quedar el cloro negativo y por otro lado me va a quedar el sodio positivo, ¿sí? ¿Eso es por qué? Porque las moléculas de agua rodean estos átomos cargados y los separan, ¿sí? Entonces yo ya no tengo un mol, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Yo en total tengo un mol de cloro por un lado, pero también tengo un mol de sodio por el otro lado. ¿Está bien? Entonces acá la molaridad no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque la molaridad es los moles de un soluto en 1 litro de solución. Pero acá ¿qué tengo? Dos cosas separadas ahora. Ya no tengo una partícula. Tengo por un lado cloro y por el otro lado sodio, o sea que la molaridad no sirve en este caso. Yo tengo un mol de cloro negativo y un mol de sodio positivo. En total, tengo 2 moles en 1 litro de agua.
¿Sí? O sea que en estos casos, como la molaridad no sirve, se usa una nueva unidad de concentración, que es la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad de una solución? La osmolaridad son los moles de partículas, que no importa, son cloro, más sodio, más lo que sea, pueden ser partículas diferentes, pero son los moles de partículas totales que hay en un litro de una solución. Por ejemplo, imagínense que yo hago una solución que tenga una concentración de 1 mol por litro de cloruro de sodio, de este compuesto. O sea que tengo una concentración 1 molar. Ahora, cuando yo pongo el cloruro de sodio, en agua, deja de ser una partícula y se transforma en dos. Un cloro por un lado y el sodio por el otro. O sea que ahora yo voy a tener 1 mol de cloro en un litro y 1 mol de sodio en el mismo litro. O sea que en total voy a tener 2 moles de partículas. 1 mol de cloro y 1 mol de sodio. O sea que acá la molaridad no me sirve más. Lo que necesito es una nueva unidad de concentración y es la osmolaridad. Tengo 2 osmolar porque tengo 2 moles de partículas. 1 mol de cloro y 1 mol de sodio. 2 moles de partículas totales, diferentes entre sí, en un litro de agua. Por eso la osmolaridad. Por eso este resultado que es 2 osmolar. Vamos a ver cómo se calcula la osmolaridad. La osmolaridad se calcula como la concentración inicial por el factor de disociación. El factor de disociación es o nos indica en cuántas partículas se separó el compuesto inicial. Por ejemplo, la osmolaridad del cloruro de sodio en este caso es la concentración inicial, que sería 1 molar, por el factor de disociación. ¿En cuántas partículas se separa el cloruro de sodio? En 2. Por lo tanto, esto lo multiplico por 2. 1 por 2, 2 osmolar. ¿Sí? Fíjense que pensándolo, razonándolo, obtuvimos el mismo resultado que utilizando la cuentita. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo. El cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio está formado por un magnesio y 2 cloros unidos por enlaces iónicos. ¿Sí? Ahora, imagínense que tengo una solución 3 molar de cloruro de magnesio. Cuando el cloruro de magnesio ingresa en el agua, se separa, se disocia. ¿En cuántas partículas? En 3. En 2 cloros y un magnesio. Entonces, si yo quiero calcular la osmolaridad con la cuentita, con la ecuación que les pasé, tenemos que poner primero la concentración inicial, que es 3 molar, por el factor de disociación. ¿En cuánto se separó? ¿En cuánto se disoció esta partícula? En 3. Por lo tanto, me queda 3 molar por el factor de disociación, que sería 3. El resultado final son 9 osmolar. Esa es la concentración. ¿La concentración de qué? La concentración real de partículas. Porque yo puse este compuesto en agua y ya no está todo juntito. Ahora se separó en 3 partículas. O sea que este 9 osmolar es la concentración de partículas totales. Yo tengo 9 moles de partículas totales, cloros y magnesios, adentro de esa solución. Pero en total, real, tengo 9 moles de partículas por litro de la solución. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, la osmolaridad es una concentración de partículas totales en la solución, en una solución, y se calcula como la concentración inicial del compuesto que yo puse en esa solución por el factor de disociación de dicho compuesto. Es por eso que les dejo esta lista de diferentes compuestos y sus factores de disociación. Por ejemplo, fíjense que de este lado tenemos a la sacarosa, glucosa, almidón, lactosa y etanol, que cuando los ponemos en un medio acuoso no se disocian, ¿sí? Y es por eso que su factor de disociación es 1. Del otro lado, tenemos compuestos iónicos que su factor de disociación varía dependiendo en cuántas partículas se va a disociar. Por ejemplo, el fosfato de sodio tiene un factor de disociación igual a 4. El carbonato de sodio igual a 3, el cloruro de magnesio igual a 3 y el cloruro de sodio igual a 2. Con estos factores de disociación y las concentraciones iniciales de estos compuestos en la solución, lo que van a poder calcular es la concentración de partículas, o sea, la osmolaridad. Ahora vamos a hablar de la ósmosis, que está muy relacionado con la osmolaridad. La ósmosis es el movimiento de solvente que se da cuando dos soluciones que tienen diferentes osmolaridades, o sea, diferentes concentraciones de partículas, están en contacto a través de una membrana semipermeable. En esa situación se va a dar el fenómeno de ósmosis.
Lo voy a repetir. El fenómeno de ósmosis se da cuando tenemos dos soluciones de diferentes osmolaridades separadas por una membrana semipermeable. En ese lugar se da la ósmosis. Y la ósmosis es el movimiento de solvente. Vamos a ver más detalladamente esta definición. Imagínense que tengo dos soluciones. Fíjense, esta solución tiene una osmolaridad de 2 osmolar y esta 5 osmolar. Estas dos soluciones están separadas por una membrana semipermeable. La membrana semipermeable es una membrana que solamente permite el pasaje de solvente, pero no permite que pasen los solutos. ¿Sí? Recuerden que el solvente siempre es lo que está en mayor cantidad. Imagínense que estas son soluciones acuosas, entonces el solvente es el agua. Y después tienen solutos en esas concentraciones, ¿está bien? Entonces, tengo dos soluciones acuosas que tienen una concentración de 2 osmolar, la otra una concentración de 5 osmolar y que están separadas por una membrana semipermeable. En esas condiciones va a haber movimiento de solvente. ¿Movimiento de solvente en qué sentido? Desde la solución que tiene menos concentración de partículas a la solución que tiene más concentración de partículas. O sea, siempre el movimiento de solvente, o sea, de agua en este caso, se da desde la solución menos concentrada a la más concentrada. Porque de esta manera lo que sucede es que la solución más concentrada, que viene el agua hacia la solución más concentrada, aumenta su volumen. De esa manera permite que disminuya la concentración de partículas, porque aumenta el volumen pero la cantidad de partículas permanece igual. Y también este movimiento en este sentido permite que la solución que tiene una concentración menor de partículas disminuya su volumen y por lo tanto aumente su concentración. Tenemos la misma cantidad de partículas pero en un volumen más chiquito, por lo tanto aumenta la concentración. De esta manera, una aumenta, la otra disminuye y de esa manera pueden llegar al equilibrio. El equilibrio es lo que motiva la ósmosis. ¿Qué equilibrio? Equilibrio de concentraciones. Yo quiero que los 2 osmolares aumentan hasta 3,5 y quiero que los 5 osmolares disminuyan hasta 3,5 también. Una vez que se alcanza el equilibrio, se detiene el fenómeno de ósmosis, se detiene el flujo neto de solvente, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio típico de ósmosis y para eso tenemos dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. Esa membrana semipermeable es la membrana que permite el pasaje de solvente, pero no de soluto a través de la membrana, ¿sí? O sea que el soluto rebota, no puede atravesar la membrana. Ahora, ¿qué tenemos? En el primer compartimento tenemos una solución 6 molar de sacarosa. ¿Me sirve la molaridad a mí en estos ejercicios? No. Todo lo que esté en molar necesito pasarlo a osmolar. ¿Por qué? Porque la molaridad no me da datos sobre la disociación de las partículas. En cambio, la osmolaridad sí me da datos sobre la disociación de las partículas. Y como esto depende mucho de la concentración de partículas totales, yo necesito sí o sí la osmolaridad siempre para estos ejercicios. Entonces, ¿cómo calculamos la osmolaridad? Si se fijan en la tablita que les dejé antes, la sacarosa tiene un factor de disociación igual a 1. ¿Por qué? Porque no se disocia. ¿Sí? Tenemos sacarosa y cuando la pongo en agua sigue estando toda la sacarosa juntita. Entonces el factor de disociación es 1. Por lo tanto, si usamos la fórmula de osmolaridad, tengo que multiplicar la concentración inicial, que sería 6 molar, por 1 para calcular la osmolaridad. Entonces yo sé que esta solución de sacarosa es 6 osmolar. Ahora, en el otro compartimento tenemos una solución 6 molar de cloruro de sodio. Ustedes ya saben que el cloruro de sodio tiene un factor de disociación igual a 2. Entonces, cuando yo calculo la osmolaridad con la fórmula, me queda la concentración inicial, ¿sí?, por el factor de disociación. Entonces, lo que nos queda es que la osmolaridad del cloruro de sodio, en esta concentración que está ahí, es de 12 osmolar. ¿Sí? Fíjense. Entonces tengo dos compartimentos. Uno que tiene una concentración de sacarosa 6 osmolar y el otro una concentración de partículas de 12 osmolar. ¿Sí? Entonces, como les dije antes, siempre el movimiento de solvente se va a dar desde donde hay menos concentración de partículas hacia donde hay más concentración de partículas. Fíjense, la solución que tiene menos concentración de partículas es una solución que es hipoosmolar respecto de la que tiene más concentración de partículas. ¿Está bien? Esta solución es hipoosmolar. ¿Por qué? Porque es menor. Se usa el prefijo hipo cuando queremos referirnos a una solución
que tiene una osmolaridad menor a la solución con la que la estamos comparando, ¿sí? Como acá esta solución tiene una osmolaridad menor a esta que es con la que la estoy comparando, esta solución es hipoosmolar respecto de la otra. Y esta va a ser hiper. Se usa el prefijo hiper para indicar que tengo una solución que tiene mayor osmolaridad respecto de la otra que le estoy comparando. Siempre para usar estos términos hiper o hipoosmolar, necesito compararla con algo a la solución. Si no, no puedo saber si es más chiquito o más grande esa concentración que otra. Ahora, el movimiento de agua se da siempre, de solvente, se da siempre desde la solución que tiene menos concentración de partículas hacia la que tiene mayor concentración de partículas. Porque de esa manera permitimos que disminuya la concentración más grande porque aumenta el volumen donde se encuentran esas partículas, entonces este 12 se va a hacer más chiquito, y este 6 se va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma cantidad de partículas y cada vez las voy a tener en menor volumen, o sea que esta osmolaridad cada vez va a aumentar más, ¿sí? Entonces de esa manera uno aumenta, el otro disminuye y podemos llegar a un equilibrio de concentraciones. Vamos a ver el último ejercicio de ósmosis. Tengo dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. Y en la primera solución tenemos una concentración 0,15 molar de sacarosa. Para calcular la osmolaridad, como ya dijimos que lo que necesitamos en estos casos es la osmolaridad siempre, vamos a utilizar el factor de disociación de la sacarosa, que es un factor igual a 1, porque no se separan diferentes partículas cuando la colocamos en agua, y calculamos de esa manera con la ecuación, colocando la concentración inicial, que sería 0,15 molar, por el factor de disociación de la sacarosa, lo que me da una osmolaridad de 0,15 osmolar. Presten atención a que cuando yo multiplico la concentración en molar por el factor de disociación, el resultado me da en osmolar, ¿está bien? Entonces yo acá ya calculé la primera concentración de partículas, ¿sí?, de la primera solución, que sería la sacarosa. Tenemos una concentración de 0,15 osmolar, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con el segundo compartimento. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos una solución 50 milimolar de carbonato de sodio. El milimolar es diferente al molar, ¿sí? Tengo acá una unidad diferente a al molar, ¿sí? Tengo milimolar. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a utilizar esta unidad igual y ahora les voy a mostrar cómo hacemos las cuentas, ¿sí? Pero utilizamos esta concentración que nos dieron. Para utilizar y calcular la osmolaridad lo que necesito es el factor de disociación. Si se fijan en la diapositiva de factores de disociación, les dejé el del carbonato de sodio, que es 3. Cuando hacemos la cuenta, lo que utilizamos es la concentración inicial, que es 50 milimolar, y lo multiplicamos por el factor de disociación. El resultado me da 150 miliosmolar. Fíjense esto, cuando yo multiplico una concentración que está en milimolar por el factor de disociación, el resultado me da miliosmolar. ¿Está bien? Entonces, ya sé la concentración de la segunda solución, la concentración de partículas de la segunda solución. Pero ¿qué pasa? Cuando yo las quiero comparar, no puedo, porque una está en osmolar, la de sacarosa, y la otra está en miliosmolar. Para poder comparar las concentraciones de partículas, para saber si ocurre el fenómeno de ósmosis o no ocurre, lo que necesito tener son las osmolaridades en la misma unidad, ¿sí? Las dos en osmolar o las dos en miliosmolar. Ahora lo que vamos a hacer es transformar esta concentración de partículas de miliosmolar a osmolar para poder compararla con la de sacarosa. ¿Cómo hacemos eso? Cada vez que ustedes tengan un numerito que está en miliosmolar y que lo quieran pasar a osmolar, lo único que tienen que hacer es dividir ese numerito por 1000. De esa manera el resultado les da en osmolar. En este caso, si yo divido 150 por 1000, me da 0,15 osmolar. Entonces ya hice el pasaje de unidades, ¿sí? Entonces ya sabemos que ahora esa concentración es 0,15 osmolar, ¿sí? Porque hice el pasaje de unidades. Lo pasé de miliosmolar a osmolar para poder compararlo con esta otra solución. Si se fijan, tenemos las mismas osmolaridades en la solución de sacarosa y en la solución de carbonato de sodio. Por eso es que estas soluciones se dicen que son isoosmolares. El iso, el prefijo iso, se utiliza para indicar que las osmolaridades son iguales. Entonces, en este caso, van a ver que no ocurre el fenómeno de ósmosis.
¿Por qué no ocurre el fenómeno de ósmosis? Porque el fenómeno de ósmosis está motivado o ocurre con el objetivo de alcanzar el equilibrio de concentraciones. En este caso, como tengo la misma concentración en los dos compartimentos, ya alcanzamos el equilibrio. Entonces, el fenómeno de ósmosis, en este caso, no va a ocurrir.